Sí, gracias, señor presidente. A ver, antes de entrar a votar, porque además yo no puedo pues votar en esta comisión, porque no pertenezco a ella, sí quisiera dejar una constancia. Veo que ya esto todo está listo para que se vote. Quisiera dejar una constancia que es la posición del Polo Democrático Alternativo frente a esta decisión que está por tomarse. Empezar diciendo esto. Aquí realmente está en discusión casi que 20 años de historia de este país, porque es todo el debate de las privatizaciones. Y aquí vale la pena recordar, así para que quede, para quienes algún día se interesen por estos temas, lean que hubo una posición discordante que tiene que ver con un debate de hace mucho tiempo. Debate que vamos a ver cómo va a evolucionar también con el paso de los años, pero que, insisto, debe plantearse. Aquí hay que recordar que todo esto tiene origen en Telecom, que era la empresa del Estado de Telecomunicaciones, una empresa que siempre fue una empresa de excelentes calidades, un cubrimiento muy bueno para la época, utilidades enormes con las que financiaba todo tipo de operaciones del Estado, en muchas circunstancias, particularmente en telefonía local, tarifas bastante bajas, o sea, una empresa de excelentes calidades, que un buen día en desarrollo de las orientaciones del Fondo Monetario Internacional se decidió privatizarla como fuera. El primer intento lo hizo el gobierno de César Gaviria Trujillo, estando la empresa en excelentes condiciones. Un buen día apareció una noticia, o un aviso mejor, en la prensa extranjera diciendo que iban a vender a Telecom, o sea, el monopolio entero de las telecomunicaciones se le iba a vender a algún operador extranjero. Esto llevó a un paro famoso de los trabajadores de Telecom, un paro patriótico, considero yo, y fracasó ese primer intento de privatización de la empresa para venderla en bloque. De ahí para allá lo que siguen son varios años de decisiones calculadas para hacerle daño a Telecom. El negocio de la telefonía celular se monta con la idea de hacerle daño a Telecom. Después se le impone alquilar sus equipos a menosprecio a sus competidores con un claro propósito también de hacerle daño a Telecom. Después se realiza el negociado de los llamados joint venture, que realmente es una página de oprobio de la historia de Colombia, porque también se le hace un daño inmenso a las finanzas de Telecom en esos días. La empresa, sin embargo, digamos que tolera más o menos bien todos estos desmanes con los que se maneja su operación, pero sin embargo se llega al momento en que el gobierno anterior decide privatizar de una vez por todas a la empresa. Recordemos el famoso debate, inicialmente se le intenta entregar a Carlos Slim, los debates de la Contraloría y alguno que hicimos en el Senado hizo que eso no fuera posible, y a la postre se le entrega a Telefónica a menosprecio, porque realmente son muchos los estudios que señalan que ese patrimonio se le transfirió en el 52% a Telefónica de España a menosprecio. ¿Qué fue lo que se le dijo al país para aceptar una cosa que realmente era espantosa? Y fue algo así como: no hay alternativa, la única salvación es privatizar esta empresa en manos de una transnacional. Vamos a unir la empresa a la telefonía celular, y la telefonía celular es el negocio del futuro, cuando el negocio del futuro era y sigue siendo, por supuesto, en proporciones muy grandes, el internet y las redes de telefonía fija, cosa que ocultan mediante un manejo manipulado de la estadística, donde ocultan que en un cálculo estadístico el internet que va por líneas de cobre debe sumarse, como la larga distancia internacional por líneas de cobre tiene que sumarse a la telefonía fija. Toda una cosa completamente manipulada. No voy a repetir la historia, yo hice un debate largo al respecto, pero el punto era que había que salvar al Estado de la desgracia de ser dueño de Telecom, en ese momento ya de Colombia Telecomunicaciones, y se le ofrecieron entonces dos garlitos. Uno, llegaremos a la telefonía celular, que es llegar algo así como al nirvana. Dos, el Estado nunca más tendrá que preocuparse por esta empresa. Y tres, están aseguradas las pensiones de los trabajadores de Telecom. Y a partir de eso, entonces, aceptemos lo que sea, porque se van a conseguir esos tres
esos tres propósitos. A estas alturas entonces el país se encuentra con la sorpresa de que todo lo que se ofreció resultó paja. Resultó paja que a Coltel entrara la telefonía celular. Resultó paja que las pensiones de los trabajadores estaban aseguradas por el alquiler de los equipos de la antigua Telecom, y resultó paja que el Estado colombiano no tendría que poner ni un peso más. Ese es un poco el balance de esto. Y todo eso que resultó paja y que nos lo ofreció nos lo ofreció Telefónica de España, entonces ahora con esas mismas compromisos, con esas mismas promesas, nos piden que el Estado colombiano ponga 3,5 billones de pesos más. Yo he preguntado, bueno, ¿qué es lo que se le premia a Telefónica? Su fracaso, su mal manejo de esa empresa, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hoy hay que girarle otra vez una especie de cheque en blanco, porque está claro que esta decisión que ustedes están por tomar no nos exime o no exime al Estado colombiano de que el día de mañana, 3, 4, 5 años en algún momento, vuelvan y ya me digan no fueron suficientes los 3,5 billones de pesos, hace falta que pongan otro tanto porque nadie sabe qué pueda terminar sucediendo. Esta es la situación en la que estamos, senadores y representantes a la Cámara. Yo a ratos, pensando anoche en este tema, decía, es un poco como una cosa como con pistola en mano, que es un poco la explicación que ha dado el ministro Echeverri. Aquí no hay garantías de nada, pero ya perdimos 3,5 billones, podemos terminar perdiendo 7, pero démosle, no hay salida. Bueno, esa es una lógica bastante curiosa de decir, porque además aquí hay un problema, y es que Telefónica de España no nos ha explicado satisfactoriamente a los colombianos por qué falló ese negocio, por qué las cosas terminaron como terminaron. Porque se nos ha dicho, es que resulta que la competencia a la telefonía fija le ha complicado las cuentas a Coltel, pero es que eso era un presupuesto del negocio, eso se sabía, que los móviles iban a aumentar su competencia a la telefonía fija. Eso no era pues un imprevisto ni un imponderable, y me dicen a mí que una empresa del calibre de Telefónica no es capaz de prever el desarrollo de los acontecimientos en apenas 5 años, porque si esto fuera después de la crisis mundial a la que se viene, uno diría, bueno, es que sucedió una cosa pues que no estaba en las cuentas de nadie, pero estaba en las cuentas de todo el mundo. Otras empresas de la telefonía fija han funcionado. El crecimiento de Internet de Colombia Telecomunicaciones es por la telefonía fija. Es por ahí por donde corren proporciones descomunales eso, o sea que es un aporte de lo adquirido al desarrollo y al fortalecimiento de esa empresa. Y a pesar de que eso no está explicado, no nos obligan, llamémoslo así, o quieren obligar al Estado colombiano, el pueblo no va a votar esto, por supuesto, a que siga confiando en quienes, digamos, defraudaron la confianza de la sociedad colombiana. Pero además se descubren detalles muy graves. Y es que se dice, es que en el texto del acuerdo no estaba lo de la telefonía celular y ya los abogados dijeron que no tenía que estar. Yo tengo aquí el texto respectivo y se dice con toda claridad, por medio del cual se incorporaría el negocio móvil al portafolio de servicios de Colombia Telecomunicaciones. O sea, lo que tenía que incorporar Telefónica no era un mostrador con una señorita vendiendo tarjetas en el lobby de un edificio. Lo que tenía que incorporar era el portafolio y era el negocio de telefonía móvil, y no lo incorporó. Y había una cláusula como una especie de multa si ese negocio no se daba, y tampoco se pagó esa especie de multa por 150.000 millones de pesos. Y había una cláusula para premiar a Telefónica de España por la administración de la empresa más allá de las acciones, y esa cláusula sí se cumplió. 200.000 millones de pesos se le dieron como prima a Telefónica de España por el supuesto buen manejo de la empresa, y resultó que lo que se premió fue el mal manejo. O sea que peor no puede ser realmente esta historia. Estamos ante una historia que es casi que angustiosa cuando uno entra en los detalles de ver cómo ha sido maltratado el patrimonio público y el interés nacional por esta compañía y por los gobiernos que de una u otra manera tienen, por supuesto, toda la responsabilidad en esto que ha venido sucediendo. Pero además hay un punto que aquí se está escapando, senadores y representantes, y sobre él han llamado la atención varias veces ETB, que es una empresa del patrimonio público, y UNE, EPM, que también es una empresa del patrimonio público. Y es que si se da la, entre comillas, salvación de Coltel al asociarla con ¿cómo se llama? Sí, con Movistar, ¿sí? Nadie sabe tampoco muy bien si eso va a rendir los frutos que se plantean, pero ETB y particularmente UNE han sido claras en señalar que dependiendo de las decisiones que tome el Estado colombiano
esas dos empresas del patrimonio público pueden ser sometidas a unas condiciones de competencia a través del duopolio que se configuraría de un lado con Comcel a la cabeza y de otro lado con Movistar a la cabeza, en detrimento de empresas que hacen parte del patrimonio público. Cosa que, por supuesto, es parte del problema que aquí se tiene. Yo esto lo quiero dejar planteado a manera de constancia para que le abra la posibilidad de presentar en la plenaria algún tipo de artículo en esta ley que en algo proteja esto, porque no puede suceder que el Estado colombiano, supuestamente para salvar a Coltel, le acepte a Telefónica cualquier desafuero, que es lo que está sucediendo, pero además esto se haga sobre la base de dañar a ETB y de dañar a UNE, que son dos empresas por las que nos debemos también preocuparnos. Entonces, en conclusión, la constancia que yo quiero dejar aquí, porque repito, no puedo pues votar por razones pues de las normas, porque no soy de esta comisión, la constancia que deja el Polo Democrático Alternativo es que estamos ante un negocio que primero confirma el horror de lo que han sido la historia de las privatizaciones en Colombia, porque como este caso, tenemos no sé cuántos casos con las particularidades que sean también pues aplicables a cada respectiva situación, pero que al final lo que va a suceder es otro daño más al patrimonio público por la vía de las privatizaciones, cosa que Telefónica terminará resolviendo de una u otra manera en el mediano o en el largo plazo, porque de todo esto, finalmente lo que sí sale clarísimamente protegido es el interés de esta transnacional española, que ha sin duda en la práctica defraudado el interés de los colombianos. Muchas gracias, señor presidente.